El hipotiroidismo es parece una especie de plaga verdaderamente de la humanidad. Hace unos días hablaba con un amigo doctor, médico, que me decía que calculaba que el 82% de sus pacientes tenían problemas de tiroides, sobre todo hipotiroidismo. Soy Eduard Gasset, bienvenidos a mi canal. Si os complacen estos vídeos, no olvidéis de darle un like y, si no, aún no lo habéis hecho, de suscribiros también al canal. Eso ayudará a que más personas puedan verlo y difundir, por lo tanto, estos vídeos que estoy haciendo para vosotros. El hipotiroidismo, como decía, parece una plaga porque mucha gente que lo sabe, y como comenté ya en otra ocasión a nivel subclínico, casi se puede decir que todo el mundo está más o menos afectado por la tiroides. Tanto es así que me atrevo a decir que prácticamente la tiroides es la enfermedad, porque teniendo en cuenta que dependiendo de cómo funciona esta tiroides, funcionará nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Una tiroides que no está funcionando al 100% no permitirá que la persona funcione también al 100% en cualquiera de sus aptitudes. Pero sobre todo hemos hablado en estas ocasiones, he hablado sobre el hipotiroidismo, que parece lo más extendido, pero existe el otro polo. El otro polo es el hipertiroidismo, y de eso quizás no se habla tanto. De hecho, no hay tantos casos de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. Es muy conocido el Hashimoto dentro del hipotiroidismo como esta enfermedad autoinmune, un tiroides hipoautoinmune, que se considera no tiene solución clínica, porque las cuestiones autoinmunes no se trabajan bien desde la óptica de la medicina convencional, de la medicina oficial. Dentro del hipertiroidismo también tenemos algo parecido. Podemos tener un hipertiroidismo esencial, creo que se llamaría, y si no, pues podemos tener el que bien vendría por causas autoinmunes también, que se denomina, según el país, un Bashdown o también una enfermedad de Graves. Quiero hablar de estos casos porque son muy mal tratados o mal considerados desde la medicina convencional, que no tienen tratamientos. No hay una medicación, así como sí la hay para el hipotiroidismo, no la hay, al menos al abasto de todo el mundo, para el hipertiroidismo. Y lo que se suele hacer muchas veces es frenar esta tiroides o convertir incluso esta tiroides que está hiperactiva en hipotónica, o sea, transformar la persona que es hipertiroidea en una hipotiroidea, haciendo cosas como puede ser una irradiación, una toxificación de la tiroides, puede ser también una ablación parcial o quitar una parte de la tiroides, o incluso en algunos casos, supongo que extremos, quitar también la tiroides toda entera. Y luego, evidentemente, esta persona ya no será más hipertiroidea, se manifestará como un hipotiroideo, y como hipotiroideo sí tiene opción de la medicación normal que se emplea para el hipotiroidismo. Digo esto porque si ya no suena a los que habéis visto algunos de mis vídeos, o todos ellos, ojalá, el nombre de Jean Gaultier como el médico, el científico, el genio verdaderamente que estuvo estudiando todo este proceso de la endocrinopsicología, o lo que llamamos ahora la endocrinopsicología. Hay otro nombre que va unido al de Jean Gaultier, que es su sucesor y el que nos ha traído la obra de su maestro, de Jean Gaultier, que este señor se llama Jean du Chassereau, y que es francés también. Él es psicólogo y tiene escritos varios libros muy interesantes divulgando, difundiendo toda la obra, o buena parte de ella, de Jean Gaultier. Y este Jean du Chassereau, que actualmente creo que tiene más de 75 años, no lo sé
exactamente en este momento, cuando tenía 11 años, era un niño de estos hiperactivos, con dificultad de concentración, de aprendizaje, de estos que, bueno, no era capaz de concentrarse un segundo en un tema en la escuela. Supongo que de estos que ponen bastante nerviosos a los profesores o profesoras porque no paran quietos y porque, bueno, ahora lo definiríamos como un síndrome de falta de atención. ¿eh? Él era así, pero aparte tenía también problemas relacionados con el corazón, porque tenía taquicardias, tenía extrasístoles, tenía palpitaciones, era un compendio de problemas en el corazón siendo tan jovencito. Su padre, lo mismo casualmente, o no, que Jean Gaultier, era médico de una generación más avanzada que la del padre Jean Gaultier. Por lo tanto, ya tenían al abasto conocimientos sobre las glándulas endocrinas y sobre la endocrinología que nació a inicios del siglo XX. En la primera década podemos situar el pistoletazo de salida de la endocrinopsicología. Y no encontraban solución. Sus colegas cardiólogos miraban de encontrar solución porque el niño tenía estos efectos sobre las palpitaciones, todo eso, y también los neurólogos en relación con el cerebro, porque no aprendía, no retenía las cosas, capacidad de concentración ninguna. Y finalmente, porque vivían a unos 100 kilómetros más o menos de Burdeos, la madre del niño, entonces Jean de Chazot, le llegó un libro escrito por un periodista de Burdeos, donde explicaba las hazañas, podemos decir, las hazañas de un médico de allí, que no era otro que Jean Gaultier, que lo habían convertido en una especie de supermédico, solucionando cosas que los otros colegas ni soñaban. Lo que no podían solucionar, él lo solucionaba con su método. Entonces, bueno, los esposos, padres del niño, de Jean, decidieron llevarlo a este médico para probar porque no tenían ninguna fórmula que funcionara con él. Fueron allí, recuerda Jean de Chazot que le sorprendió la humanidad que desprendía el doctor Jean Gaultier y cómo se acercó al muchacho y apoyándose cariñosamente sobre su hombro o dándole una palmadita, le dijo, tenemos aquí un bonito caso de tiroides. Entonces empezó a tratarle y calculo que en unos 6 meses o así, el niño estaba perfectamente bien. Y me gusta porque es una anécdota muy bonita, que en el instituto donde iba, porque ya tenía 17 años, desde los 11 que empezó esto, habían pasado 6 años donde él no había podido aprender nada prácticamente desde esta hiperactividad y esta dificultad de concentración, de atención, de memorización, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba en clase de filosofía. El profesor hizo una pregunta, no sé si retórica o no, de algún asunto que incumbiera a la filosofía, pues algún tema importante sobre la vida, la muerte o sobre muchas cosas, muchos temas que forman parte de la filosofía. Y por primera vez, quien se levantó a dar su respuesta delante de todos los compañeros de clase y del profesor fue Jean Gaultier. Y allí estuvo exponiendo la respuesta a la pregunta filosófica que había hecho el profesor. Tanto es así que se quedaron todos pasmados porque no le habían escuchado la voz en todos estos años. Era como alguien que acompañaba en silencio y, bueno, si no estorbaba, pues ya estaba bien la cosa. Pero esta vez respondió. Y cuando terminó su exposición, el profesor le dijo, señor de Chazot, ¿desde cuándo usted ha leído Aristóteles? Y Jean de Chazot no había leído nunca a Aristóteles. Quizás había oído cosas en las clases y algo le había quedado, pero sobre todo el equilibrio que le trajo el tratamiento del doctor Gaultier le había conectado con lo que es el ser humano. Y las respuestas del ser humano, el de verdad, no tienen nada que envidiar
a las respuestas que puede dar un filósofo de los más famosos o de los que tengan más categoría y más reputados. Porque al final un filósofo no puede hablar sino de las cosas que son propias de la vida, de las cosas que son propias de la esencia de la persona. Y en esto estaba conectado el joven Gautier. Perdón, el joven de Chasson. Hasta este punto puede llegar este cambio que produce la endocrinopsicología. Como os decía en otra ocasión, verdaderamente somos lo que nuestras glándulas endocrinas nos permiten ser. El equilibrio o el desequilibrio. Como también dije en otra ocasión, que la vida podía ser un paraíso, podía ser un cielo o un infierno, dependiendo de cómo estuviera la glándula tiroides. Hasta aquí, en estos últimos vídeos hemos hablado bastante de la tiroides, ahora ya también desde el punto de vista de una acción excesiva de esta glándula, de un hipertiroidismo, pero no todo se reduce a la tiroides, aunque sea sin duda la glándula más importante para la vida. Por eso le llamó el doctor Gautier la glándula de la vida. Pero en su trabajo es tan importante como esta glándula, la glándula genital intersticial. Sí, la glándula genital intersticial. Esta que la mayoría no ha oído nombrar en su vida, tampoco los terapeutas. De esto seguiremos hablando para poder entender mejor cómo es la endocrinopsicología y cómo llega a solucionar de raíz problemas tan enormes en el ser humano. Gracias por la atención, soy Eduard Gasset y espero que os haya gustado el vídeo de hoy.